Quiero primero mencionarles, como no puede ser menos, en un autor, el libro que acaba de salir en su cuarta edición, El maltrato psicológico, en el que recojo precisamente los conocimientos que tenemos sobre el acoso en muchos aspectos y también en los lugares del acoso. Algunas personas dicen que es una enciclopedia, en el sentido en que revisamos el acoso en el medio escolar, en el medio familiar, que es muy importante. Es increíble la cantidad de casos de acoso que existen íntimos en la familia, entre hermanos, no solamente entre padres, hijos, y últimamente se ven casos a la inversa, de los hijos hacia los padres, por lo menos en Europa. El acoso en la pareja, que es una faceta de acoso familiar, no el acoso sexual, sino el acoso en la relación interpersonal. Siempre que hay una organización, siempre que hay un grupo de humanos que interactúan, se pueden producir una serie de fenómenos estándar y típicos. Uno de ellos es el amor, otro de ellos es la cooperación, otro de ellos es la creación, la creatividad y, desgraciadamente, algunos de ellos también es el maltrato, el acoso, la opresión, el abuso. Forman parte del ser humano y por eso lo encontramos también en organizaciones artificiales, podríamos decir, aparte de las naturales como la familia, como es el medio laboral y en general en todas las organizaciones. Incluso en España hemos detectado casos en algo así como en comunidades de vecinos o en grupos deportivos, etc. Siempre que hay un grupo humano se puede dar un fenómeno de acoso. En esta conferencia, por la intención de los organizadores, me voy a limitar a los aspectos del maltrato psicológico que tienen que ver con el medio laboral, que tienen que ver con el trabajo y que incluyen aspectos llamados mobbing. El bullying es un término que se refiere más al acoso psicológico en el colegio, por lo menos en Europa, pero los ingleses utilizan mucho el término de bullying también indistintamente. En el trabajo lo suelen llamar adult bullying de adultos. Harassment es un término muy amplio y muy correcto. Acoso moral es un término que ha tenido éxito en español por traducción directa de la obra de Marie-France Irigoyen, que escribió un libro sobre el harcèlement moral. En castellano, moral tiene una connotación que no es exactamente la misma que tiene en francés. En francés, moral es el equivalente a psicológico. Cuando la Revolución Francesa, un poco antes de la Revolución Francesa, se produjo una revolución en los tratamientos psiquiátricos y se habló del traitement moral, el tratamiento moral del enfermo psiquiátrico en la Francia, justo en los años de la Revolución Francesa, consistió en tratar al enfermo psiquiátrico como un ser humano, en tratar al enfermo psiquiátrico no mediante métodos físicos, no mediante drogas, no mediante inyecciones o mediante sujeción mecánica, como se había hecho hasta aquella época, sino también mediante la palabra, mediante el apoyo, mediante el enfoque psicológico. El tratamiento psicológico era lo que los franceses llamaban el traitement moral. El harcèlement moral sería lo que nosotros llamaríamos, traduciéndolo, el acoso psicológico. Bueno, pequeños matices, pero ya que estamos en el tema es útil darnos cuenta de que hay pequeñas diferencias y que han dado motivos a distintos términos. Yo creo que sería importante unificar, pero tenemos un término más para complicar, que es el acoso institucional. El acoso institucional es una forma especial de acoso laboral, es una forma especial de acoso en las empresas. Comentaré un poquito más adelante porque es un tema que me ha interesado y que sé que además Ricardo Pérez-Cino, entre otros, también ha seguido el tema de acoso institucional. Heinz Lehmann, que fue el que introdujo el concepto en el medio laboral, lo llamaba psicoterror laboral, una forma de terrorización laboral, una forma muy gráfica y de manera más amplia también lo llamamos violencia en el trabajo. El acoso o los efectos del acoso se pueden entender dentro de un grupo general de síndromes de estrés. La patología generada por el acoso es diferente de la patología generada por las guerras, de la patología generada por la violencia física, pero es muy parecida, es muy próxima. En un tratado mío sobre los síndromes de estrés se recogen las similitudes, las diferencias y las conveniencias de considerar el acoso dentro del grupo general de síndromes de estrés, aunque es una categoría especial, por varias razones. Una desde el punto de vista diagnóstico y otra mucho más importante todavía desde el punto de vista terapéutico. El tratamiento del acoso psicológico, de los efectos del acoso psicológico, tiene muchos aspectos que son diferentes del tratamiento de las patologías psiquiátricas ordinarias y son más parecidas a las patologías derivadas de los síndromes de estrés. Empecemos por alguna definición básica. ¿Qué es el maltrato? El maltrato es la pieza
básica del acoso, pero todavía no es acoso. El maltrato psicológico más simple es amenazar, insultar, criticar, despreciar, ridiculizar, acechar, toda la clase de acciones que se pueden hacer sin tocar a una persona para hacerla incómoda, para dañarla de alguna forma. Hay un segundo aspecto un poquito más sutil, que es inducir sentimientos negativos, sentimientos de miedo, sentimientos de desánimo, sentimientos de preocupación, desmoralización en el sentido de disminuir la capacidad de generar éxito, de generar victoria. Otra forma sutil de maltrato psicológico es interferir con las dinámicas mentales de alguien, no impedirle pensar, hablarle mientras está intentando trabajar, por ejemplo, mientras está intentando concentrarse, dificultar la realización de las actividades y las tareas y encargarle tareas que no puede realizar o que son exigencias o expectativas que son irrealizables o que son realizables, pero que para que se le pide un plazo de tiempo excesivamente cortos que no puede cumplir. Este es el panorama general del concepto de qué es el maltrato psicológico. Para que haya acoso psicológico necesitamos algo más. Primero, tiene que haber un maltrato psicológico, una presión injusta o desmedida. Esto tiene que ser frecuente, repetido y persistente. No es un acto ocasional pasajero que se da continuamente en la vida de todas las organizaciones, sino algo frecuente, repetido, persistente, sin posibilidad de escape ni defensa. El acosado no puede responder. Si pudiera responder y se pudiera defender, sería una pelea, sería un estrés laboral, sería una discusión laboral. El acosado tiene que aguantar la situación, tiene mala capacidad de defensa y ciertamente no puede abandonar el campo de batalla, no se puede marchar con facilidad. Hay un factor que es muy importante y que creo que hay que tener en cuenta. El acoso es favorecido o como mínimo tolerado por el entorno. Sin este factor no podría existir acoso. Un entorno normal, una organización normal no tolera que en su seno se produzca el acoso. Si vemos que están insultando a una persona, lo normal es que el resto de las personas que están alrededor digan, oiga, eso porque hace usted, eso no se puede tratar así a otro ser humano, etc. El entorno favorece el acoso o por lo menos lo permite. Y finalmente un dato importante es la finalidad del acoso. En el fondo, tiene una motivación que es destruir al acosado, o por lo menos eliminar o disminuir su capacidad de acción. Es hacerle inoperante, hacerle incapaz, hacerle ciertamente sumiso, reducido, que no pueda progresar, que no pueda producir todo lo que podía producir. Hay una intención oculta. Hay otra forma de definir el acoso en el que resalto los tres característicos. Es un síndrome psicosocial complejo. Complejo no se entiende desde una sola dinámica e intervienen tres dinámicas, que son las que proceden del acosador, las que proceden de la víctima y las que proceden del grupo al que ambos pertenecen. Y esta dinámica resulta en un uso inapropiado del poder. El poder es necesario. En toda organización hay una jerarquía, incluso en una pareja. Hay una organización, hay una jerarquía, hay un poder que puede ser cambiante, hay un poder que puede ser flexible, hay un poder que puede ser necesario, pero que tiene que ser usado de la manera adecuada, para producir el orden, para producir la regulación. Nuestro organismo vivo está jerarquizado, quiero decir que mis manos hacen lo que ha decidido mi cabeza, por ponerlo muy sencillo, pero cuando este uso del poder orgánico deja de ser apropiado, nos convertimos en un cáncer, o nos convertimos en cualquier enfermedad. Y eso es lo que ocurre con el acoso. El poder se usa de manera inapropiada, se producen daños personales y el encanallamiento general del grupo. El grupo que permite la aparición del acoso en su seno es un grupo que pierde su categoría moral, que pierde su honorabilidad, por alguna manera, y eso afecta a todos los miembros del grupo. Todo el mundo empeora en una situación de acoso. El acoso institucional es un caso en el que estos fenómenos de acoso son mucho, el factor de la organización es mucho más importante. El acoso en algunas instituciones sirve precisamente para mantener la unidad de la institución. Permite mantener la estabilidad del grupo. Hay algunas instituciones en las cuales la persecución del disidente, que es diferente, puede ser diferente por razones buenas, una persona excelente, una persona que destaca sobre los demás, una persona que puede aportar algo que los demás no pueden aportar, es un peligro para la estabilidad del grupo. En un grupo abierto, en un grupo sano, esa persona es una riqueza para el grupo. Un grupo sano, a las personas excelentes las
acoge y las aprovecha, las aprende de ellas y las hace desarrollar, aprovecha la capacidad que tienen para desarrollar novedades y para crear. Un grupo enfermo, al contrario, lo paraliza porque esa creatividad o esa excelencia puede desestabilizar el grupo, puede alterar el status quo, puede alterar las jerarquías establecidas, y este es el concepto institucional, es una exageración, podríamos decir, del factor 3, del factor de la organización en una situación de acoso. Hay tres factores en el acoso institucional, que es el que más claramente es en la organización en la que, o el tipo de acoso en el que más claramente se ve la importancia del acosador. El acosador tiene unos rasgos peculiares de personalidad. No cualquiera sirve para ser acosador. Cualquiera sirve para tener un pronto, cualquiera sirve para dar una mala contestación, cualquiera puede ser agresivo o antipático en un momento determinado, pero no cualquier persona puede ser un acosador. Tiene que tener unos dones, unas características, unos rasgos especiales. Curiosamente, el acosado, no cualquier persona puede ser acosada, pero no cualquier persona está en alto riesgo de sufrir o de ser seleccionado para el acoso psicológico. Hay algunos rasgos, yo los llamo rasgos del acosable. Son unos rasgos que el que los tiene es una persona muy apreciada, muy querida y muy destacada en organizaciones sanas. Son rasgos como la autenticidad, la inocencia psicológica, es la incapacidad de darse cuenta de las intenciones, las malas intenciones de los demás, y la dependencia afectiva la entendemos como la necesidad, el deseo de ser apreciado, de ser querido, y esto hace que estas personas sean muy valiosas, porque precisamente por su deseo de hacer bien las cosas, su deseo de ser aceptados, les hace trabajar muy bien en favor de la comunidad, en favor del grupo. Pero esos son rasgos que curiosamente los hace ser seleccionados para destrucción y eliminación en los entornos patológicos que definen el acoso institucional. Son sociedades o organizaciones, el entorno, enfermas, organizaciones que se caracterizan por un estado de aislamiento, no tienen un buen intercambio, no tienen un buen flujo de información ni de influencia con otras organizaciones ni con el entorno en general, tienen una alta cohesión interna. En ella es muy importante no a hacer cambios, mantener el status quo, mantener la jerarquía, mantener la tradición, y son organizaciones que pueden permitirse el lujo de ser improductivas. Improductivas quiere decir que su supervivencia inmediata no depende de su creatividad ni depende de su capacidad de ser útiles. Algunas organizaciones enfermas permiten el florecimiento de acosadores, personas que se dedican a, en cierta forma, seleccionar, buscar acosables que pueden proceder de otras instituciones. Encontramos casos de personas que han estado sumamente apreciadas y reconocidas en instituciones sanas, en el cambio de sus condiciones de trabajo, llegan a una institución enferma y, sorprendentemente, el que era una persona súper considerada y respetada en experiencias laborales anteriores, en lugares anteriores, se convierte en un perfecto próscrito.